Este es un Acura TL 2005 y es el mejor coche normal que Acura ha fabricado nunca. Sí, ya sé que están el Acura NSX, el Acura Integra Type R, pero esos eran coches especializados para entusiastas. El TL estaba pensado para el gran público y representó el punto más alto de Acura. Y hoy voy a analizar este TL de tercera generación, el mejor Acura normal jamás fabricado, y voy a enseñarte todos sus detalles y características. Bien, hora de hablar de los detalles y características del Acura TL tercera generación, empezando por algunos aspectos básicos, porque creo que es importante explicar exactamente por qué estoy analizando este coche. ¿Una berlina mediana de tracción delantera? ¿A quién le importa? Pues en realidad es algo bastante importante. Volvamos al principio. El TL apareció por primera vez a mediados de los años 90. Y fue bastante popular desde el principio, pero la tercera generación, fue cuando realmente alcanzó su mejor momento. Este fue con diferencia el mayor éxito de cualquier berlina Acura de aquella época. Salió en 2004 y fue un gran éxito desde el primer día. Y hay varias razones para ello. La primera es que era atractivo. Siempre fue un coche bonito, buena forma, buen perfil, y además sacó a Acura de una etapa de diseño algo aburrida, llena de coches que parecían simplemente uno más. Este modelo les dio una apariencia más distintiva y agresiva. También era rápido. Cuando el TL apareció por primera vez, en 1996, reemplazó a la Acura Vigor, la berlina mediana de la marca en ese momento, que utilizaba un motor de 5 cilindros, algo justo de potencia. El TL nunca tuvo realmente una potencia grande o un rendimiento muy deportivo. Hasta este modelo, el modelo de 2004, cuando salió al mercado, llevaba como motor base un V6 de 3,2 litros con 270 caballos. De hecho, eso era más potencia que el anterior TL Type S, que era la versión deportiva del modelo anterior. De repente, el modelo básico ya tenía toda la potencia. Acura reconoció el potencial de rendimiento y el interés de los entusiastas por este coche, y más adelante incluso lanzaron una versión Type S de este TL. Ese modelo tenía un motor más grande, un V6 de 3,5 litros, con unos 285 caballos, una cifra bastante alta para un coche de esta época dentro del segmento de berlinas medianas cercanas al lujo. Algún día quiero analizar un TL Type S de esta generación, especialmente uno con cambio manual, porque existen. Pero por ahora quería centrarme en el coche principal, el TL normal, porque fue un éxito enorme y realmente representó el momento más fuerte de Acura. Ahora bien, sé que habrá muchos críticos que en este punto bajarán a los comentarios para decir que el TL no era nada comparado con el Infiniti G35. Ese coche salió en la misma época y tenía un tamaño similar, un motor parecido, con una potencia parecida, pero era de tracción trasera, más deportivo y con mejor comportamiento. Era un coche más orientado a los entusiastas. Y sí, todo eso es cierto. El G35 siempre tuvo más aceptación entre los aficionados a la conducción. De hecho, el G35 fue muy elogiado en esa época, a mediados de los años 2000, y se convirtió en un coche muy querido por los entusiastas. Sin embargo, lo que casi nunca se cuenta con esa historia es que el TL se vendió más que el G35. En todos los años en los que estos dos coches compitieron, desde 2003 en adelante, el TL vendió más unidades que el Infiniti. No por mucho, eran cifras como 78.000 frente a 71.000 y algo menos en los años siguientes, pero era el coche más popular y en general fue un éxito enorme. Acura alcanzó su récord histórico de ventas en 2003, el primer año natural en el que este coche estuvo a la venta como modelo 2004, obtuvo 171.000 unidades. Al año siguiente lo hicieron aún mejor, 210.000 unidades en Estados Unidos, y el año después vendieron 201.000. En aquel momento el TL representaba el 37% de todas las ventas de Acura. Hoy en día, Acura ni siquiera tiene una berlina mediana en su gama, y las ventas de la marca han bajado a unas 135.000 unidades al año. Pero en aquella época Acura estaba viviendo su mejor momento histórico y el TL tuvo un papel enorme en ese éxito. De nuevo, el mejor Acura normal del mejor momento de Acura. Vamos con los detalles y características y vamos a empezar por el exterior.
Como mencioné antes, este coche es atractivo. No creo que nadie lo discuta. Era un coche bonito, bien diseñado y bien estilizado, y realmente fue una gran mejora respecto al TL anterior, que había sido popular, pero tenía un aspecto algo anticuado, redondeado y un poco aburrido. Este coche llevó las cosas en una dirección mucho más deportiva. Siempre me gustó que tuviera una línea de cintura ascendente que subía desde este frontal puntiagudo hasta la parte trasera del coche. Le daba una sensación de agresividad con propósito que Acura había tenido miedo de explorar en diseños anteriores, pero aquí se soltaron y lo hicieron. También siempre me gustó que hay una línea de diseño en el lateral del coche que incluye el intermitente lateral, luego las manillas de las puertas y después el reflector trasero, todo en una misma línea. Esto integra elementos de diseño que normalmente son molestos por requisitos de diseño o regulación, como las manillas o los reflectores, pero los convierte en parte de una línea atractiva en el lateral del coche que sube junto con la línea de cintura. Aparte de esa línea, el diseño también era muy limpio. No hay entradas de aire exageradas ni ángulos raros, simplemente se veía bien entonces y también hoy. Otra curiosidad que siempre me gustó del exterior del coche son los intermitentes traseros, que están montados en el borde extremo del conjunto de las luces traseras. Puedes ver que casi parecen apuntar en la dirección hacia la que vas a girar cuando están encendidos y parpadeando, lo cual tiene un aspecto bastante interesante. En general, es un coche realmente bonito y estaba perfectamente complementado por el Acura TSX, que era el modelo más pequeño de Acura en esa época. Su berlina más compacta, que también era preciosa. De hecho, creo que el TSX se veía incluso un poco mejor que el TL. Dos berlinas realmente atractivas que intentaban triunfar en el momento de mayor éxito de Acura. Y luego estaba el interior, que también tenía muy buen aspecto. A diferencia de modelos anteriores de Acura, este no era simplemente un interior funcional, con todo centrado en la practicidad y botones apilados sin más. Este fue el primer intento real de Acura de añadir estilo, un poco de elegancia y diseño al interior del coche. Y llegó en el momento perfecto porque estaban haciendo lo mismo en el exterior, y aquí dentro realmente consiguieron complementar el diseño de exterior atractivo. Tenías un toque de agresividad y emoción que los modelos anteriores de Acura prácticamente no tenían. Un detalle del interior que me encantaba especialmente es que cuando arrancabas el coche, los relojes del cuadro se iluminaban en azul. Eso le daba un estilo distinto, especial y añadía un toque premium al coche. Ahora bien, como este TL en particular tiene poco más de 19.000 kilómetros, está en muy buen estado y realmente te da una buena idea de cómo se vería este interior cuando el coche estaba completamente nuevo. De hecho, hay una curiosidad aquí. Este interior todavía tiene las instrucciones originales de Acura para cargar CDs, que están colocadas encima de las pantallas centrales explicando cómo introducir un CD. Imagino que la mayoría de la gente habrá arrancado esa pegatina hace años, pero no es el caso en este coche. Además de ser un interior bonito, estilizado y bien diseñado, otra gran ventaja del coche, y una de las razones por las que fue un éxito en ventas, es que tenía mucho equipamiento. Este coche ofrecía una gran relación calidad-precio. Para empezar, tenía un cargador de 6 discos DVD audio integrado en el salpicadero. No era solo un cargador de CDs, sino uno compatible con DVD audio, que permitía reproducir otros formatos de audio además de los CDs tradicionales. También incluía radio satélite XM. Puedes ver el logotipo aquí. Esto era antes de Sirius XM. En esa época era simplemente XM y también venía incluido en el coche. Más abajo puedes ver la transmisión automática. Estos coches también se ofrecían con cambio manual, pero si elegías el automático tenías un modo de cambio manual bastante interesante. También había asientos calefactables de 2 niveles, bajo y alto, para ambos asientos delanteros, lo cual estaba muy bien, y más arriba en el centro tenías un retrovisor interior con oscurecimiento automático, que era un buen toque de lujo, junto al Home Link, para abrir la puerta del garaje, una tecnología que justo empezaba a aparecer en los coches de esa época. Otro detalle de lujo interesante, especialmente para un coche a este precio. En la puerta tenías memoria para los asientos. Puedes ver que hay memoria para 2 posiciones, algo bastante inusual para una berlina mediana cercana al lujo. Incluso tenía espejos calefactables que podías activar con este pequeño botón dedicado. Junto a los controles de los retrovisores eléctricos, a la izquierda del volante los activas y los espejos empiezan a calentarse. Pero
Una de las funciones realmente curiosas del TL de 2004 y 2005 era la pantalla en el cuadro instrumentos. Hoy en día damos por hecho que los cuadros de instrumentos tengan pantallas, pero en aquella época los relojes todavía eran completamente analógicos. Eso también ocurre en este coche, pero hay una pequeña pantalla pixelada en una esquina que muestra cierta información, como la temperatura exterior o el kilometraje total. Si entras más en los menús, también te permite cambiar ajustes del sistema de teléfono manos libres o de la apertura sin llave. Además, curiosamente, ambos utilizan algunos de los pocos píxeles disponibles para mostrar el pequeño símbolo TM de marca registrada. Tanto el sistema de apertura sin llave como el teléfono manos libres llevan ese símbolo. Puedo entender poner el símbolo de marca registrada para el teléfono manos libres, pero en los ajustes de apertura sin llave no tiene mucho sentido. Cuando entras en ese menú, básicamente son los ajustes habituales. Si quieres que el coche emita un pitido cuando pulsas el botón de cerrar, o cuánto tiempo quieres que las luces permanezcan encendidas cuando llegas a casa. De todas formas, esa pequeña pantalla interactiva en el cuadro de instrumentos hacía que el coche pareciera bastante tecnológico. Y hablando de ajustes, debo decir que abrí la guantera y estuve hojeando un poco el manual del propietario por curiosidad para ver qué explicaban, y noté algo interesante. En la página 261 se habla de qué hacer si el coche se queda atascado. Puedes ver un dibujo del TL. Está atascado, las ruedas traseras están en el barro y no puede moverse, todo muy triste. Solo hay un problema, este coche tiene tracción delantera, y en ese dibujo las ruedas delanteras están sobre el asfalto. Este coche no está atascado, es simplemente un dibujo mal hecho. Después pasamos a los asientos traseros, que diría que están bien. Aquí atrás hay un respaldo de cuero muy suave, pero sorprendentemente no hay tanto espacio. El término berlina mediana significaba algo un poco diferente hace 20 años. Sería perfectamente cómodo para niños o adultos más pequeños, pero si eres alto, mis rodillas están claramente tocando el asiento delantero cuando está colocado para un conductor alto. Aún así, hay algunos detalles interesantes aquí atrás. Por ejemplo, salidas de aire del climatizador en la parte trasera de la consola central delantera. Es algo que no esperaba en una berlina mediana cercana al lujo de esa época, pero el TL lo tiene. Debajo de esas salidas hay un pequeño compartimento que dice claramente no es un cenicero. No lo uses para cenizas, es solo para guardar cosas. Acura debió pensar que los pasajeros traseros tenían muchas cosas que guardar, porque también hay compartimentos rígidos en la parte trasera de los asientos delanteros, donde podrías colocar objetos importantes. Además, hay compartimentos de almacenamiento en las puertas traseras, algo que no siempre se ve en todos los coches. A veces solo hay un portabotellas o simplemente parte del diseño de la puerta, pero aquí los pasajeros traseros tienen bastante espacio para guardar cosas. Por suerte, todos esos lugares de almacenamiento vienen acompañados de portavasos. Si bajas el reposabrazos central, obtienes un reposabrazos bastante grande y acolchado, lo cual está bien. Y en la parte delantera hay un pequeño panel de plástico que empujas y salen unos portavasos donde por supuesto los pasajeros traseros pueden poner sus bebidas. Bastante agradable. No hay nada especialmente loco aquí atrás, pero es un asiento trasero bastante típico para una berlina de lujo medio de esa época. Finalmente pasamos a la zona de carga, el maletero del TL del 2005. Pulsas el botón en el mando y se abre, revelando un maletero. No hay nada especial, extraño o interesante aquí. Y es más o menos del tamaño que esperaba, sin rarezas ni características curiosas, simplemente un espacio de carga típico de una berlina de tamaño medio. Así que ese es el recorrido por los detalles y características de la berlina del mejor momento de Acura. Ahora vamos a sacarlo a la carretera para ver cómo se conduce. Vale, conduciendo el TL de tercera generación. Ah, sí, me encanta este coche. Sé que el G35 es más un coche para entusiastas. Salió al mismo tiempo y es del que todo el mundo habla. Sí, Infiniti vendió más a los entusiastas, pero Honda vendió más en general. Y la gama de Acura, en aquel momento, entre este modelo y el TSX, ese primer TSX tan afilado, era una buena línea de berlinas que después fue perdiendo fuerza. Como decía, no tiene la credibilidad entre entusiastas que tenía el G35 y eso se nota desde el momento en que lo conduces. No era solo porque fuera tracción delantera, simplemente era un coche más suave. Siempre fue un coche más suave, pero aún así tenía buena potencia gracias a un buen conjunto mecánico. De hecho, nunca he conducido un Type S y me gustaría hacerlo algún día para el canal, pero este ya tenía un V6 atmosférico grande, potente y fuerte que se sentía capaz. Podía rendir bien y de hecho lo hace. Sube de revoluciones rápido y de forma suave sin ser demasiado puntiagudo.
Muchos coches de tracción delantera, especialmente con este nivel de potencia, dan la sensación de que empiezan a descontrolarse por el torque steer, cuando el volante tira hacia un lado al acelerar fuerte. Y no es el caso aquí. Este coche no se siente así, es un conjunto mecánico muy suave y fácil de llevar hasta altas revoluciones. También es relativamente refinado. No se siente tampoco súper ruidoso ni áspero. Y no era un motor sacado de un Honda Accord. Era un motor más grande y con más potencia, que sabían que tenían que usar si querían que este coche tuviera credibilidad dentro del segmento. En cuanto a la dirección, está algo sobreasistida, le piso aquí y bueno, buen motor, un conjunto mecánico con ganas, muy poco torque steer, incluso cuando subes bastante en el rango de revoluciones. Es un buen motor y un buen coche. Se siente rápido, sinceramente, he conducido muchos G35 de esta época y este se siente igual de rápido. No es un coche tan agresivo, el sonido del escape no es tan fuerte y desde luego la dirección y el comportamiento no son tan buenos. Si tuviera que decir cuál es el mayor inconveniente frente a un auténtico coche de alto rendimiento para entusiastas, diría que es precisamente la dirección. Está demasiado asistida. No es especialmente comunicativa ni tampoco precisa o firme. Este coche es divertido sin duda. En la aceleración funciona muy bien, gira razonablemente bien, es mejor que un Honda Accord y cuando va rápido en una curva agarra mejor que una berlina media normal de tracción delantera. Sin embargo, también era más barato y ese era el punto. Era una alternativa a esos coches. Hay que recordar que en esta época la mejor versión del BMW Serie 3, el 330i de 2004 y 2005, tenía 225 caballos. Este coche llegaba a 260 o incluso 270 dependiendo del año. Eso era bastante importante. Lo mismo ocurría con el G35, por no mencionar que en 2006 aparece el E90 y su diseño no recibe precisamente las mejores críticas. Mientras tanto, Acura e Infiniti tenían coches atractivos y bien posicionados que resultaban muy deseables. Debo decir que este TL en particular es el más bonito que he conducido. Muchos de estos me gustaron muchísimo. Eran coches fiables y divertidos, y un coche fiable y divertido es un coche que se usa mucho. Muchos de estos se utilizaron intensamente. Es increíble estar en uno que solo tiene 12.000 millas. Se siente muy bien aquí dentro y de hecho todavía se siente silencioso como un coche de lujo y me sorprende también la suavidad relativa de la suspensión. No se oye tanto ruido de neumáticos ni de viento como esperaba para un coche que era semilujo hace 20 años. Muy bien conservado. En general, ¿cómo no va a gustarte la Acura TL de tercera generación? Probablemente el modelo generalista más grande de Acura de todos los tiempos. Fue un esfuerzo muy sólido, un coche realmente bueno y sin duda el punto más alto de las berlinas de Acura en 2004 y 2005, cuando el TSX original estaba saliendo al mercado y este modelo estaba en su mejor momento. Es bonito conducir el coche y volver a experimentar cómo era ese periodo. Buen coche, época especial, no tan agresivo en prestaciones como algunos de sus rivales, pero vendiendo en mayores cantidades porque mucha gente no necesitaba necesariamente ese extra de deportividad, que encajaba perfectamente con lo que buscaban los compradores de berlinas semilujo en ese momento. Y así era la Acura TL de 2005. Puede que no sea tan emocionante como un NSX, pero fue un gran éxito. Un gran coche y un enorme triunfo para Acura durante sus mejores años. Además, podrías haber comprado este Acura en Cars and Beats. Ahora es el momento de darle una puntuación. La puntuación es de 49 de 100. Ninguno de la lista es un rival especialmente directo, ya que no he analizado muchos coches que compitan realmente con este. En general, es un gran coche, lo suficientemente deportivo para ser divertido, entretenido, pero también lo bastante normal para llegar a un público amplio, sentirse lujoso y ser perfectamente utilizable a diario. Esto realmente fue el mejor momento de Acura y es una pena que la marca no haya vuelto a encontrar su sitio de la misma forma que lo tenía cuando este coche estaba en producción.